Estamos acá en el Hospital Chiquinquirá trayéndole un poco de alegría, de recreación a las madres que acaban de dar a luz y las que están también en periodo de gestación en esta fecha tan importante como lo es el Día de las Madres. El Comando Venezuela está trabajando en la calle con el gobernador del estado, Capriles Radosky, la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales, todos unidos por un cambio que está cerca, que este 7 de octubre se va a dar y que Venezuela lo pide a grito porque queremos todos paz, queremos todos unión y trabajar todos unidos por una mejor Venezuela. Eso se trata un poquito de esta actividad, le trajimos unas canastillas, también unas cestas de comida, todo un equipo unido, enlazado, trabajando para que las madres zulianas en este día y todos los días, porque todos los días es Día de las Madres, puedan estar más tranquilas, que sus hijos regresen a casa y que ellas puedan sentir que hay seguridad y que hay paz en Venezuela. Tengo que agradecerle al gobernador Pablo Pérez, a la primera dama y al futuro presidente Capriles Radosky por estos regalos que nos han dado en el día de hoy. Me siento feliz. Mi niña pesó 52, midió 52, pesó 3 kilos 400, se llama Delmaris Martínez. Y le agradezco a todas esas personas que nos han apoyado.